César Azabache, el ex procurador, está con nosotros. Muy buenas noches, ex procurador César Azabache. Bienvenido al programa en los minutos que quedan y después de un programa difícil de hacer como periodista, difícil de hacer por lo que ha ocurrido hoy con la SUNEDU, con el plagio del presidente, difícil de hacer por lo que vemos con Karelim López. Y la pregunta, doctora Azabache, es: ¿a qué delitos o a qué se expone el presidente si en efecto se confirmase el plagio de su tesis? A ver, Mávila, buenas noches. Varias cosas previas, ¿no? Primero, saludar tu autocrítica. Creo que es muy importante para todos y para todas tener un espacio para reconocer también las cosas que hemos hecho mal. Antes de hablar del plagio, que debo confesarte me parece una cosa menor en medio de todas las cosas de todo lo que está ocurriendo. En Mm. general, tengo que decir que mientras esperábamos comenzar, he estado en contacto con Luciano López y tengo que anunciarlo, tenemos la idea de promover una demanda de inconstitucionalidad, 5.000 firmas de ciudadanos, en contra de la ley, si se promulga, que está intentando interferir con una reforma universitaria que ya pasó por el filtro del Tribunal Constitucional, de modo que creo que es un momento de definir acciones prácticas, de tomar el control de nuestras vidas, hacerlo desde la ciudadanía y empezar a enseñarle a las autoridades actuales que la agenda pública se construye desde aquí, desde quienes queremos un país mejor y acciones prácticas efectivas. Entrando ya a tu pregunta, si vamos a poner en orden las cosas, tengo la impresión que el momento alcanza para discutir más bien si el Ministerio Público va a terminar de transitar por el camino que abrió Zoraida Ábalos en tiempo del presidente Vizcarra. Vayamos a eso, que creo que es el plato Es el fuerte y punto, acá lo que importa. Sí, es el punto. y aceptar que la Constitución sí permite, aunque haya que transitar por este camino pesado de las interpretaciones y las reinterpretaciones, que la Fiscalía de la Nación investigue al presidente de la República por los delitos que haya cometido durante su mandato o antes de su mandato, aunque todavía esté prohibido acusarle. Mi impresión es que ya es momento, aunque el Congreso no ayuda en esto, de abrir las dos vías. Casos formales seguidos por la Fiscalía a título Mm, de investigación preliminar hasta donde llegue, casos mm, políticos seguidos por el Congreso a título de infracción de la Constitución. En ese camino entraría el debate mm. sobre el plagio, copia, suplantación, todo lo que haya pasado con esa tesis, pero creo que entran más debates. Claro, estamos hablando del caso de Legal, fondo, la presunción de corrupción, el testimonio de la colaboradora, que etcétera, creo etcétera. que es el centro, Mávila, porque al final del día la cuestión del plagio, copia, suplantación es gravísima, pero también hay que empezar a hacernos cargo que los delitos de ese tipo tienen un límite temporal Mm. que se llama prescripción. De modo que el plagio tendría que haberse producido 8 años antes de la fecha en que comienza una investigación y tengo la impresión que la tesis de la que estamos hablando tiene 10 años. Entonces, no organicemos nuestras expectativas sobre el plagio, salvo que en las indagaciones que va a hacer la universidad resulte que las fechas son diferentes y que hay tiempo para investigarlo. Sin embargo, creo que entre tanto el eje está en que la Fiscalía de la Nación termine de revisar si va a completar ese giro de interpretación legal con el que abrió el ciclo y va a terminar por aceptar, creo que puede hacerlo, creo que está en posición de hacerlo, que las investigaciones del Ministerio Público pueden alcanzar al presidente, por lo menos a título preliminar, en punto a saber si vale la pena o no llegar hasta el momento de la acusación cuando corresponda hacerlo. Ahora, ¿cómo complicaría? Antes de eso quería leer un comentario que me alegra y que tiene que ver con lo que anunció doctora Sabache. Dice: desde Huancayo, Carmen Duval dice: apoyaré esa denuncia de inconstitucionalidad. Ya tiene una firma más. Dice: denunciar en apoyo a la SUNEDU, ¿no? Avisar dónde firmar. Doctora Sabache, por favor, las coordenadas, ¿dónde se firma? Eso es lo único que nos falta hacer, lo anunciaremos mañana con Luciano, pero que esa Ok, firma la vamos a pero, recoger. pero me cuenta para responderle a Carmen a través de este mismo medio y para que ella pueda firmar en Huancayo y de pronto tener más firmas y más representación en el interior del país, ¿no? Y por supuesto, de hecho el tweet se ha colgado hace minutos,
tiene muchísimas repeticiones, esperamos que tenga más. Mañana lo que haremos será ponernos en contacto con Luciano López al frente, con profesores de universidades de provincias que puedan servir de puntos de apoyo para recoger esas firmas. Si algo faltó en la iniciativa de las firmas para que se vayan todos, el adelanto general de elecciones, fue poner Sí, puntos de campaña que permitan que eso se haga viable. Ahora no vamos a cometer ese error. Esta firma la vamos a recoger y esa demanda la vamos a escribir y la vamos a promover. Creo que hay suficientes profesores universitarios indignados con lo que ha pasado hoy día como para poder no llevar esto a una acción práctica exacto. inmediata. Exacto, gente que se rompe el lomo, doctor. Se ha roto el lomo por estudiar. Y lo que duele es que desde las altas esferas del poder se menosprecie eso, se burle, se saque la lengua a aquellos que se fajan y se amanecen leyendo con honestidad, rompiéndose el cerebro para desarrollar un marco teórico decente, para ser un profesional que se supere todos los días, estar de acuerdo a lo que dicta el mercado, competir internacionalmente, exportar conocimiento. Eso duele. Y ahí están esos profesores también. Volviendo al punto, ¿qué hacemos, doctora Sabache, con un presidente? La fiscalía, supongamos, decide el doctor Pablo Sánchez abrir la investigación, que puede hacerlo, hasta donde entiendo. La investigación avanza, investiga al presidente, pero el presidente no va a salir de la presidencia por ello. ¿En qué ayudaría una investigación al presidente a esclarecer o ofrecer una salida a la crisis política en la que estamos, si es que hay relación? Te voy a ser muy honesto, Mávila. Una crisis política requiere dos vías, ¿no? Requeriría que esto ocurra, que la Fiscalía de la Nación dé este paso adicional y cierre el círculo de interpretaciones legales que permite investigar al presidente, y requeriría que el Congreso haga lo propio e independice, de esto hemos hablado antes, los Mm, procesos de infracción a la Constitución y coja ese otro tramo de casos, que este sí, el de infracciones a la Constitución, está más que completo. Creo que es evidente, más hoy, después de lo que acaban de hacer con la reforma universitaria, que con el Congreso no contamos para nada. Eso devuelve el tema a la reactivación de esta idea que se está haciendo ya un coro multiciudadano que exige que las elecciones generales se anticipen ya. Ese, sí. ese creo que es el único camino institucional posible, la única salida que tiene rendimientos relativos. He escuchado muchísimas observaciones en punto a que elecciones generales sin cambios en el sistema de la política, sin reformas políticas, podrían llevarnos a más de lo mismo. Creo que eso es cierto. Creo que las reformas en el sistema político deben defenderse, pero creo que no tenemos más opción. No, Quedarnos quietos o y, seguir y- y avanzando. quizá, y quizá esas reformas podrían ser materia de agenda y discusión durante esa campaña Sin duda de alguna. adelantadas. Igual, y sin duda alguna, igual que determinadas acciones para evitar que la corrupción y el clientelismo sigan predominando en nuestro medio. Yo ando promoviendo que el Estado adopte ánforas de cristal, posiciones de máxima visibilidad en funcionarios públicos, que tengan las cuentas abiertas, los teléfonos abiertos, los correos electrónicos abiertos, las reuniones filmadas, de modo que los siguientes elegidos no entren a los cargos de representación con la expectativa de convertirlos en agencias de clientelismo y de tráficos de influencias. Eso se irá construyendo, pero queda completamente claro, Mávila, que no se va a construir desde el Congreso ni desde el Ejecutivo. No, Solo se va no, a construir desde iniciativas ciudadanas. De modo que así es. empecemos por hacer las cosas que sí podemos hacer. Si podemos recoger firmas para discutir la inconstitucionalidad de la ley que se quiere promover ahora, hagámoslo. Si Mm. ese ciclo nos permite empezar a recoger firmas para pedir desde la ciudadanía, hombres y mujeres de este país, el adelanto de las elecciones generales, hagámoslo. Solo la ciudadanía va a permitir estabilizar esto. Entonces, en ese marco, ¿qué ofrece un cambio en el Ministerio Público que permita iniciar una investigación transparente sobre el comportamiento de Castillo? Pues nos ofrece una ilusión, la oportunidad de pensar que puede haber dentro del Estado islas de autonomía institucional en las que nos podamos refugiar. El judicial, la fiscalía, la defensoría del pueblo, si logramos que se conserve en la juntía o que el Congreso no interfiera con su desarrollo, poniendo ahí a alguien que venga por cuotas políticas. Al Tribunal Constitucional creo que lo perdimos en el debate sobre el caso Fujimori, pero tenemos que poder construir
islas de refugio institucional que nos permitan mantener la esperanza, aunque en este instante solo podamos contar con el judicial, con el Ministerio Público, el BCR, la superintendencia, algunas pocas. Si es lo que nos queda, desde ahí Mávila, creo que hay que construir. Le agradezco sobre todo por lo último, doctora Sabache, por no dejar que los que nos escuchan, que nosotros, inmersos, porque evidentemente somos parte de la sociedad, perdamos la ilusión. Es difícil hacer un programa optimista, es muy difícil hacer un programa optimista, pero la verdad hay que pelear por ello y hay que empezar a decirle al ciudadano que tiene poder y que lo puede utilizar. Carla Luisa Calderón dice, doctor, tiene mi firma y que todas las personas a las que voy a convencer, soy egresada de San Marcos y docente universitaria, realmente es nauseabundo lo que las mafias están haciendo desde el Congreso. Carla Luisa, gracias por estar conectada, gracias por estar hoy con nosotros. Ahí hay otra firma más, doctora Sabache. Creo que hemos conseguido algo aquí en Sudaca en esta última hora. Por lo menos 2 firmitas le ha asegurado, ¿no? Veremos cómo sigue moviéndose. Serán más, serán más. Hay momentos en los que el optimismo debe ser construido desde la indignación, desde el derecho a decir no. Y si hay que decir no, pues entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Muchísimas gracias a César Azabache por estar con nosotros, sobre todo por esto último. Gracias a ustedes por las reacciones, gracias a ustedes por los comentarios. Doctor, lo dejo ya para despedir el programa. Muy amable, como siempre, muy claro, el doctor Azabache. Y a no perder la ilusión, ¿no es cierto? Empezamos un poco deprimidos el programa. Les confieso que no ha sido fácil para mí hacerlo. Muchos sentimientos encontrados luego de un año para mí que de verdad fue muy duro, muy duro, difícil, ¿no? Abandonar un proyecto profesional en el que de verdad había mucha energía puesta y había mucha gente que trabajaba, pero me siento mejor de verdad, liberada de algunos pesos y pensando que mañana puede ser un mejor día, que uno mismo, nosotros, tú, yo, nosotros podemos hacer el cambio. No necesitamos a la clase política. Tenemos un poder, solamente tenemos que recuperarlo, sentir que lo tenemos y demostrar que somos nosotros los dueños de nuestros destinos y responsables de lo mismo. Gracias a ustedes de nuevo. Ya saben, próximamente novedades en Sudaca. Que tengan muy buenas noches. Me voy corriendo al otro trabajo, porque hay que trabajar para vivir. A veces se vive para trabajar, pero es otro dilema y otra discusión que tocaremos otro día. Un beso para todos. Chao, chao.